Hoy les voy a hablar sobre la tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, o por sus siglas en inglés, el SD o CT. Pues primero sabemos que esto es una modalidad diagnóstica muy importante, ¿verdad? Ya que esto nos permite visualizar secciones del ojo, ¿verdad? Así secciones transversales del segmento anterior, incluso vistas tridimensionales, ¿sí? De la retina. Por lo tanto, nos permite diagnosticar y controlar las enfermedades de la retina, ¿sí? Dando así un tratamiento eficaz. Primero, las funciones y aplicaciones del mismo, ¿verdad? Entre sus funciones está primero medir el grosor de la retina, medir la capa de las fibras nerviosas de la retina, el volumen también de la retina, ¿verdad? Nos permite crear mapas retinales. También aísla y crea mapas de la membrana limitante interna y del EPR. Tiene la función de medir varios parámetros del disco óptico, nos puede dar vistas en 3D, nos proporciona un análisis de C-scan clásico y así creando un plano de descripción horizontal del tejido. Y también nos ofrece una función de ajuste del EPR que proporciona una vista de una sección de ese tejido. Entre sus aplicaciones, pues lo usamos para detectar enfermedades, evaluar la eficacia del tratamiento, cuantificar lesiones y evaluar la eficacia, perdón, sí, cuantificar lesiones y evaluar la eficacia del tratamiento y también seguir la progresión y dar educación al paciente referente a su enfermedad. Comparando un poco entre el OCT tradicional versus el ESD-OCT, entonces, pues primero, en el OCT, pues este tiene una curva de aprendizaje simple y corto, ¿verdad? Es rápido, confiable, sensible y fácil de reproducir y es una técnica no invasiva. Entonces esto se compara ya con el SDOCT, ¿verdad? Que tiene un poquito más eh, avances. Entonces, en lo que es el SD o CT, esto nos ofrece una visión más clara de la patología, ¿verdad? En toda la retina. Es capaz de diferenciar las capas de la retina, específicamente o particularmente la retina externa, ¿sí? Así como los fotorreceptores, el EPR, y ayuda a evaluar variaciones morfológicas. También ayuda a estudiar estructuras histológicas sutiles, ¿sí? Que pues quizás no podemos detectar con unos OCT de dominio de tiempo, ¿sí? También permite evaluar las formaciones intravítreas, delinear hebras y partículas formadas en las membranas vítreas e intravítreas, tanto como es la inflamación, hemorragia o neovascularización. Y otra ventaja es que la interfaz vitreoretiniana y la hiloides son más claramente visibles con este estudio. En lo que es el análisis de tratamiento, pues se puede dar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo y esto se desglosa aquí en esta tabla abajo, ¿verdad? El análisis cualitativo nos permite ver alteraciones morfológicas, estructuras anómalas, hay que ver también la reflectividad, ya sea alto o bajo, ¿verdad? Mientras que la análisis cuantitativa ya es algo medible como el grosor, volumen o la mapa que nos proporciona. Entonces, para poder llegar a una interpretación final hay que seguir una secuencia de elementos, ¿verdad? Entonces, primero hay que ver las lesiones hiperreflectantes, lesiones hiporreflectantes, cambios anatómicos, alteraciones cuantitativas, espesor retiniano y de último la mapa retinal. Para la interpretación de colores en este estudio, pues preferiblemente, según la literatura, se estudia imágenes en escala de grises, en lugar de pseudocolores convencionales, ¿sí? Pues se muestran ligeras variaciones en las intensidades de gris para poder distinguir detalles que son fáciles de pasar por alto. Con el software del SD
OCT, pues esto asigna arbitrariamente un color para cada grado de reflectividad, ¿sí? Lo que permite ver marcadas diferencias de color donde de otro modo pues se observa un cambio gradual en la reflectividad. Y se pone de este ejemplo, ¿verdad? Un SLT normal donde se demuestra las capas retinianas. Tenemos aquí la membrana limitante exterior, ¿sí? Que se mira acá en este. Luego tenemos la unión intra y extra segmentario y el epitelio pigmentario, ¿verdad? Entonces aquí fácilmente se logra observar estas tres capas. Mientras con el OCT normal en color, ¿verdad? Estos finos detalles no se logra observar con mayor claridad. Y por eso se dice que en comparación a la línea o a la escala gris, ¿sí? Con el modo gris siempre hay mayor detalles y es mejor para poder identificar las estructuras. En lo que hablamos o vamos a iniciar con las patologías que se pueden estudiar con imagen de diagnóstico, ¿verdad? El SDOCT. Entonces empezamos con el perfil retiniano anormal. Pues lo que primero tenemos que hacer es que el perfil retiniano normal demuestra una depresión foveal regular y simétrica, ¿sí? Entonces, con el OCT se detectan los siguientes anomalías. Primero tenemos una tracción vitreoretiniana, ¿sí? Como se ejemplifica acá. Y aquí la depresión foveal normal, que no se observa en esta foto, pues se deforma, ¿sí? Y se vuelve convexa, o se vuelve irregular, como se logra ver acá. Sí, y esta condición está asociada con una formación de fisuras o agujeros. Luego tenemos también edema retiniano difuso, ¿ya? Aquí también la depresión foveal se puede reducir o incluso desaparecer y el perfil retiniano puede volverse plano o ligeramente irregular. La ausencia de la depresión foveal es un signo de edema retiniano clínicamente significativo, ¿sí? Se puede observar la tracción vitreoretiniana compleja o incluso pliegues retinianos. También tenemos una depresión foveal agrandada e irregular. Se observa también un fruncido macular o un macular pucker. Sí, aquí es donde la superficie de la retina se deforma por las ondas y se curva por la tracción provocada por la membrana epiretiniana, ¿sí? Entonces aquí en esta imagen nos muestra las alteraciones morfológicas, ¿sí? De la membrana epiretiniana, ¿verdad? Y los pliegues retinianos. También podemos observar lo que es un pseudoagujero, ¿sí? Esta es una depresión foveal agrandada que simula un agujero macular retiniano. Ahora, la presencia de tejido retiniano en todos los expresores por encima del EPR es lo que confirma el diagnóstico de pseudoagujero, como se puede observar acá, ¿verdad? O sea, si mira, aquí hay un agujero, pero el tejido, las capas retinianas se encuentran abajo. A diferencia de un verdadero agujero lamilar, ¿verdad? Donde se observa el tejido retiniano residual o algunas capas retinianas por encima del RP. Hablando un poquito más sobre el agujero macular, pues con el OCT se facilita la identificación, medición y clasificación de estos según la clasificación de gas. Y esto nos lleva a 4 etapas, ¿sí? En la primera, en la etapa 1, la depresión foveal desaparece y se forma una pequeña área ópticamente
en blanco que parece como un quiste que está por encima o incluso a veces por debajo de la superficie de la retina. En la mayoría de los casos el agujero macular en la etapa 1 puede sufrir un cierre espontáneo. En la etapa 2, en estos están muy evidentes las roturas parciales de la retina interna con el opérculo adherido a los márgenes del orificio y tienen un grosor ligeramente aumentado. En la etapa 3, el agujero penetra hasta el EPR, ¿verdad? El opérculo ya no se adhiere a la retina, el edema retiniano está aumentado, ¿verdad? Y se nota un aumento también en el grosor de la retina y un pequeño desprendimiento. Y en la etapa 4, el orificio penetra en todo su espesor con una pérdida de sustancias retiniana, edema retiniano en todos los márgenes y desprendimiento de estos márgenes. Aquí tenemos una fotografía, ¿verdad? Aquí de este lado la OCT y aquí de este lado una fotografía de fondo de ojo. Entonces aquí se aprecia el agujero que penetra todas las capas, solo con el EPR visible. Y acá abajo, ya después bueno, en este caso fue después de cirugía, ¿verdad? Se nota ese cierre del agujero. Ahora hablamos de las alteraciones morfológicas intrarretinianas y empezamos con las alteraciones morfológicas posteriores, ¿sí? Estas anomalías o desprendimientos serosos hemorrágicas, ¿verdad? Se observan a nivel del EPR. Los desprendimientos serosos, ¿sí? Se deforman en el borde posterior de la retina y forman un ángulo obtuso con la membrana de Bruch y la coriocapilar. También este desprendimiento seroso de la retina neurosensorial es menos elevado y forma ángulos agudos en el EPR. Luego tenemos el epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Este puede aumentar el espesor con un aspecto levemente irregular o disminuido. En casos de atrofia, ¿sí? El epitelio se atrofia y revela la membrana de Bruch. El EPR también puede disminuir irregularmente y así revela uno o más de las capas normales. También en el caso de atrofia o en membranas neovasculares incipientes, entonces aquí podemos observar una desociación y aumento del espesor del EPR. ¿Sí? Las drusas se ven como ondulaciones irregulares con un contenido ligeramente hiperrefléctico. ¿Sí? Estas se pueden asociar a un desprendimiento del epitelio pigmentado drusoide o el PED. También del desprendimiento seroso, a menudo tiene una apariencia ópticamente blanco y es posible observar la membrana de Bruch como una delgada línea rectilínea. Aquí en la imagen 9, la imagen aquí arriba, pues observamos aquí de este lado del OCT, ¿verdad? Una corioretinopatía central serosa, ¿ya? Y aquí abajo están el PDD que habíamos mencionado, el drusoide. Luego tenemos estructuras anómalas, ¿sí? Entonces esto, según la literatura, pues debido a una mayor densidad de escaneo y mayor resolución, el SD-OCT puede evaluar estructuras anómalas mejor que una OCT tradicional, ¿sí? El estudio de las estructuras hiporreflécticas es más sencillo, especialmente a nivel del vítreo y detrás del EPR o el corio capilar. En la membrana pre-epiretiniana tenemos la densidad y el grosor y la ubicación del pre y membrana epiretiniana. La membrana puede estar adherida, fusionado a la membrana limitante interna o incluso desprendido total o parcialmente. Su reflectividad es mayor que la reflectividad normal de las capas retinianas y puede estar separados de la retina en contacto adherido o pueden causar arrugas en la superficie del mismo.
Se puede ver claramente como hiperreflectante debido al engrosamiento de los elementos fibrogliales. En caso si se desprende, pues la hiloides posterior se presenta como una imagen ligeramente reflectante, a menudo rota, ¿verdad? Delgada, pero bien delineada, que se adhiere a la retina en algunos puntos. En el póker macular, aquí la retracción de la membrana limitante interior está provocada por una proliferación fibroglial que provoca una tracción tangencial. Y la fuerza de esta acción crea pliegues retinianos, ¿sí? Con cambios en los cursos de los vasos sanguíneos. Y estos se aprecian como alargados cuando están paralelos a los pliegues y torcidos cuando se cruzan. La tracción ejercida perpendicularmente sobre los arcos vasculares determina la distancia entre ellos, y los pliegues retinianos son transversales en la retina subyacente a la membrana y radiales a la que está fuera del área de retracción. En cuanto hablamos de las manchas de algodón, pues estos puntos hiperreflectantes se asocian a lesiones isquémicas de las fibras nerviosas y se localizan en la periférica del área isquémica. Las estructuras anómalas intrarretinianas, como son los exudados duros, se localizan en las capas posteriores de la retina. Estas se forman a partir de lipoproteínas, ¿sí? Se pueden estar aisladas o incluso formar parte de la retina secundante. Se precipitan en la capa plexiforme externa en el límite entre el área edematosa y la retina normal. En cuanto hablamos de las membranas neovasculares clásicos que se asocian con la degeneración macular asociada a la edad húmeda, estos generalmente se ven como fusiformes, nodulares, redondeados y inmediatamente anterior del EPR. Si están activos, pues se acompañan de edema retiniano, incluso un desprendimiento seroso de la neuroretina. Esto pues a menudo se muestra en una mejoría después de la inyección anti-VEGF. Las membranas neovasculares ocultas son más difíciles de distinguir y se presenta como un engrosamiento del complejo EPR coriocapilar. Y las membranas ocultas activas pues también se acompañan de edema cistoide o difuso y desprendimiento seroso localizado en la neuroretina. Las cicatrices retinianas en la degeneración macular avanzada o a la membrana fibrovascular diabética se presentan como áreas engrosadas de tejido fibrovascular hiperreflectante. Y esto distorsionan el perfil de la retina y pueden hacer que desaparezcan los elementos normales de la retina. Y aquí en esta imagen, ¿sí? Tenemos un degeneración macular asociada a la edad húmeda, donde esta flecha nos está señalando una membrana neovascular, elongada, ¿verdad? Fusiforme y localizada enfrente del EPR. Y en la foto de abajo ya se nota la desaparición de ese fluido posterior a una inyección con anti-VEGF. Como habíamos mencionado al inicio, el SDOCT tiene un análisis cualitativo de qué es lo que acabamos de hablar y un análisis cuantitativo, ¿sí? Entonces, en lo que referimos al análisis cuantitativo, pues este es un aspecto muy importante en el examen analítico. Nos permite la comparación de datos numéricos, ¿sí? En el curso natural o en la evolución natural de la enfermedad. También podemos ver o observar una respuesta a la terapia médica, ya sea láser quirúrgico o algún otro, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a cuantificar el grosor de la retina o de los elementos de la retina, ¿sí? Así también como el volumen. El SDOCT nos brinda mayor definición y contraste entre las capas de la retina, ¿sí? Y nos permite estudiar y medir precisamente las varias capas. En las lesiones de la retina interna, estas debidas a oclusiones de las vénulas o arteriolas retinianas, pues existen marcadas variaciones de las fibras nerviosas, la capa gangliar, la capa plexiforme interna y la capa nuclear interna. En oclusiones venosas o oclusiones arteriales recientes hay un aumento de espesor, entonces todo eso se aprecia mejor
con este estudio. Y menciona también que la vasculopatía coroidea polipoidea idiopática se presenta con dilataciones vasculares coroideas que a menudo se asocian con desprendimiento serosanguíneo de la retina neurosensorial y del EPR. También el OCT puede mostrar pólipos debajo del EPR asociado con desprendimiento de retina soroso y el desprendimiento del epitelio pigmentado hemorrágico. Y aquí en esta imagen, de este lado nos muestra el OCT, de este lado nos muestra una fotoretina, ¿sí? En donde se encuentran con una vasculopatía coroideal polipoidial idiopática. Entonces se nota el desprendimiento de, del EPR, ¿verdad? También con la retina neurosensorial, es lo que significa, o es lo que identifica esta flecha, ¿sí? Y el desprendimiento forma un ángulo obtuso con la porción del EPR que todavía se está adherido.